Muy buenas noches, muy bienvenidos a Conversando con Humberto, donde tratamos diferentes temas, principalmente temas religiosos, historia, temas doctrinales, conflictos que la gente tiene con respecto a la iglesia y cosas así. Tengo que decir que para mí es muy entretenido hacer este programa y también muy instructivo porque tengo que investigar mucho, leer mucho, profundizar. Me interesa mucho eso. Ya más adelante estaremos haciendo algunos programas de geopolítica. Todo está muy interesante también, todo lo que está sucediendo en el mundo. Así que muy bienvenidos y permítanme tener una breve oración. Dios Todopoderoso, perdóname, bendíceme con tu presencia y bendice también a las personas que se van a conectar. En el nombre de Jesucristo. Amén. Así que ya saben, la semana pasada comenzamos una serie titulada El Don Profético. El Don Profético. La semana pasada estuvimos estableciendo las bases bíblicas sobre el don profético. Pudimos ver que el don de profecía o el don profético aparece en todas las listas de dones que hay que aparecen en el Nuevo Testamento. El don profético aparece en Romanos capítulo 12, versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Eso dice Pablo en Romanos capítulo 12. Vuelve y lo repite en 1 Corintios 12, versículo 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía. O sea que el don profético ha sido parte de lo que es la iglesia cristiana desde que inició. En Efesios 4:11, él mismo dice que y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea, hay una sólida base neotestamentaria para certificar que el don profético ha sido parte de la iglesia cristiana. La pregunta que nos podemos hacer entonces también es la siguiente. Antes de hacerme la pregunta, acuérdense que en Hechos capítulo 13, al hablar de la iglesia en Antioquía, Lucas dice que en la iglesia de Antioquía habían pastores y habían apóstoles y también ministro Heisy Cabrera, que disfrute y le sea muy productivo su viaje por los Estados Unidos. En Hechos 13 se habla de que habían profetas en la iglesia de Antioquía. Ahora, también pudimos constatar, y es la pregunta que hago, ¿habrá don profético en la iglesia del tiempo del fin? ¿Habrá? Reynolds Alexander, ministro, bienvenido. Apocalipsis 12:17. Los adventistas entendemos que Apocalipsis 12:17 se refiere a la iglesia, el remanente del pueblo de Dios de los últimos días. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Apocalipsis 19:10 nos dice: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Juan se postró. Bendiciones, ministro, para usted y su familia. Esposa Odette Matos, muy bienvenida. Entonces el dragón se llenó de ira contra... Ya lo leí eso, Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es el espíritu de la profecía. Ese es el testimonio de Jesús. Y en Apocalipsis 22:6-9. Leo. Voy a ver aquí. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía
de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Esta es la base bíblica. La base bíblica que nos dice que el don profético, así como estuvo en el principio, cuando Dios estableció la iglesia judía en el Sinaí, que hizo el pacto en el monte Sinaí, el don profético estuvo ahí. El don profético va a estar constantemente con la iglesia. De hecho, en 1 Corintios 13, cuando habla acerca del amor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, al final de ese capítulo dice, pero las profecías pasarán y pasarán todo ese tipo de cosas, pero el amor permanece para siempre. Vamos a tener profecía hasta que Cristo venga. Hasta ahí vamos a tener profecía. Por cierto, la parte que no es bíblica, que es teológica, vamos a utilizarla de el don de profecía. El don de profecía en las Escrituras y en la historia, Clásicos del Adventismo, número 14. Lo estamos utilizando ahí. Y también en esta noche vamos a utilizar nuestra organización. Los hermanos tienen una relación de amor-odio con George Knight. Yo tengo una relación de aprecio, de respeto, de amor por el doctor George Knight. A mí me ha ayudado bastante. El pastor Gabriel Frías está por aquí. Muy bienvenido. Norma Mar de Villamán, muy bienvenida. Mi hermana Melania Pérez. ¿Cuánto tiempo que no sabía de usted? Muy bienvenida. Euclides Paulino, mi hermano. Muy bienvenido. Bernabé Lundi, americano, bienvenido. Mi esposa ya la saludé. Al pastor Reynolds Alexander lo saludé. El pastor Heisy Cabrera. Entonces, vamos ahora. La frase, el espíritu de la profecía de Apocalipsis 19:10, no se refiere a los creyentes en sentido general. Porque hay gente que dice, no, el espíritu de profecía se refiere a todos los hermanos, a todos los creyentes, todo el mundo es profeta. No es así. Únicamente se refiere a los llamados por Dios al ministerio profético. Si usted se lee en Efesios 4, si usted se lee en 1 Corintios 12, si usted se lee en Romanos también capítulo 12, va a encontrar que dice que todo el mundo tiene una función en la iglesia. Hay algo que yo sé que no soy. Yo no soy evangelista. He plantado iglesias, he dado estudios bíblicos, la gente se ha bautizado. Pero si usted me pone en un púlpito a mí a predicar en una conferencia, lo que va a suceder es que de los que están dentro ya se van a salir, porque yo no soy bueno para eso. Yo puedo ser maestro y puedo ser dirigente de iglesia, administrador de iglesia y cosas así. Para eso soy bueno. Pero después, para evangelista, yo quisiera a veces ser como Elvis Cárdenas. A mí, yo lo miro y digo, wow, yo quisiera ser así, pero yo no tengo ese don. No lo tengo. Por cierto, hemos estado orando mucho por la esposa de Elvis Cárdenas. Entonces, la expresión el testimonio de Jesús de Apocalipsis 12:17 y 19:10 no se refiere a creyentes que dan testimonio de Jesucristo como Dios, como Salvador y todo ese tipo de cosas, sino al testimonio que Jesús da a través de sus profetas inspirados. Es a eso que se refiere el testimonio de Jesucristo. Profetas inspirados por el Espíritu Santo. No todo el mundo es inspirado por el Espíritu Santo, por lo tanto, nosotros estamos natagueando en un mar de falsos profetas. Entonces, como ocurría con los profetas del Antiguo Testamento, así también estamos involucrados con profetas en el Nuevo Testamento. En el Apocalipsis, los profetas son mencionados regularmente como un grupo diferenciado del resto de los hermanos de la iglesia. Están entre nosotros, comen con nosotros, caminan con nosotros, pero tienen un llamado completamente
diferente, completamente diferente. Es el llamado de los profetas. Hay un escritor adventista llamado David Aune que escribió lo siguiente: el espíritu de la profecía debería ser entendido como el poder que permite que ciertos individuos tengan experiencias visionarias y que les da la perspectiva reveladora no disponibles a las personas corrientes. Son seres especiales, personas especiales, a quien Dios entiende que puede llamar para hacer el trabajo profético. También hay gente que está dispuesta a tener que enfrentar a todo el mundo, gente que está dispuesta a dar su vida, gente que está dispuesta a ser vilipendiada y todo ese tipo de todo lo que le pasa a los profetas. Juan, el que escribió Apocalipsis, el Evangelio según San Juan, primera, segunda y tercera de Juan, tenía un papel descollante. En el grupo de los profetas, él tenía un papel descollante. Sin embargo, fíjense, cuando ustedes lean el Evangelio de Juan, el Apocalipsis y las epístolas de Juan, se van a dar cuenta de que él nunca se llama a sí mismo profeta. Nunca. Y sin embargo, desempeñó un papel similar al de los profetas del Antiguo Testamento. El énfasis en el espíritu, en conexión con la profecía, distingue a los profetas verdaderos de los falsos. El énfasis en el espíritu diferencia a los verdaderos profetas de los falsos profetas. Jesucristo mismo dijo en Mateo 24, el mismo Pablo lo dijo, que iban a haber falsos profetas. Si hay falsos profetas, entonces hay profetas verdaderos. En esto estriba la prueba que han de superar los verdaderos profetas. Los profetas de verdad necesariamente tienen que pasar las pruebas del verdadero profeta. Y eso lo vamos a ver el jueves. Lo vamos a ver el jueves próximo. Como ahora en la época de Juan había muchos profetas autodesignados. Gente que decía que era profeta. Se autodesignaron, pero lo mismo le pasaba a Ezequiel. Y lo mismo le pasaba a Jeremías. Y lo mismo pasaba, ustedes recordarán, cuando Acab quería ir a tomar una ciudad, que entonces había muchísimos profetas que estaban diciendo, ve y tú vas a conquistar todo. Y entonces Josafat le dijo, Ramot de Galat se llamaba la ciudad, no hay un profeta de Jehová que hable. Entonces Acab dijo, aquí queda uno solo, pero es que ese hombre siempre me profetiza cosas malas. Entonces, primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice que tenemos que probar todos los espíritus para ver si vienen de Dios. Todo el que venga a hablar, hay que probar lo que está diciendo, a ver si viene de Dios, si está de acuerdo con lo que dice desde Génesis hasta Apocalipsis, todo eso. Entonces, aquí hay algo muy interesante que me dice en la página 240 del don profético. El don de profecía en las escrituras y en la historia. Dice lo siguiente: lo que pasó en la iglesia a lo largo de la historia también pasará en la iglesia en el tiempo del fin. La Biblia no indica que el don profético cesará en algún momento anterior a la parucía. El Apocalipsis muestra que la iglesia del tiempo del fin experimentará la dirección profética hasta la conclusión de la historia de la tierra, cuando con la segunda venida el don profético perderá su función, como dijimos en 1 Corintios 13, y su propósito para la iglesia triunfante. O sea, ya no va a haber necesidad de profeta. Ya no va a haber necesidad de eso. No va a haber necesidad de eso. O sea, eso es lo que está escrito. El pueblo escatológico de Dios precisa la especial dirección de Cristo, que le es comunicada por medio del espíritu de la profecía. Eso está escrito ahí. Está en Apocalipsis y está
en las epístolas de Pablo, en la lista de los dones. El pueblo escatológico de Dios precisa la especial dirección de Cristo que le es comunicada por medio del espíritu de la profecía, proporcionando en las Escrituras, en el libro de Apocalipsis, a través de un profeta genuino que Dios pueda enviarle. Sin embargo, en el tiempo del fin, lo que separa al pueblo de Dios de los infieles no es únicamente la manifestación del don profético en su medio, sino también que se preste atención al mensaje profético. Y ahí es donde está el lío. Porque nosotros tenemos muchísimos libros del don de profecía, pero cada vez menos gente quiere hacerle caso a eso porque no quieren ajustarse a las normas y principios que establece. El ministerio profético es visible en la Biblia. Lleva presente en la iglesia desde su establecimiento en el Sinaí, cuando Dios estableció el pacto con el pueblo de Israel, y en toda la historia de Israel. Y sigue en la iglesia cristiana hoy. Estará presente en la iglesia hasta el momento mismo en que la iglesia triunfante y glorificada esté de pie, victoriosa, ante el trono de Dios. Entonces, así como dice el himno, entonces me despediré feliz de ti, dulce oración, también nos despediremos del don profético, porque ahí terminó. Ya estaremos con Dios, como dice la hermosa canción de Marcos Vidal, cara a cara. Estaremos cara a cara con Dios. El propósito y función del don profético en la iglesia hoy son en gran parte similares a las del ministerio profético en los tiempos bíblicos. Oiga, esto que le voy a leer aquí es muy importante. El papel de los profetas es proveer dirección a la iglesia y mantener a la iglesia en la unidad de la fe. Lo repito, el papel de los profetas es proveer dirección a la iglesia y mantener a la iglesia en la unidad de la fe. Uno de los episodios que a mí más me llama la atención de la iglesia adventista del séptimo día se dio entre el año de 1900 y el año de 1910. Había un conflicto grande. O sea, la iglesia había crecido inmensamente. La estructura que se estableció en el año de 1863, cuando habían 3.500 miembros y habían, qué sé yo, los pastores no llegaban a 50, se había quedado atrás. Porque la iglesia de 1863 era una iglesia local en Estados Unidos. Habían 3 o 4 asociaciones, pero la iglesia no había enviado misioneros fuera. Exacto, porque habrá llegado lo perfecto. Escríbemelo ahí, por favor, Mena, escríbemelo ahí el versículo, que mi Biblia está lejos y entonces tendría que salir huyendo a buscarla. Donde dice que la profecía cesará y se acabará la ciencia, todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué resulta? Para el año de 1901, la iglesia ya no era una iglesia limitada solamente a Estados Unidos. Tenía miles, no 3.500, no, tenía miles de miembros y tenía misioneros en Australia, en Europa, tenía misioneros en América Latina, en el Caribe. O sea, la iglesia se había disparado de una manera increíble, había crecido mucho. Si usted no lo tiene, cómprelo. Nuestra organización de George Knight. Busque eso, por favor. Búsquelo. Entonces, ¿qué resulta? Que la iglesia, para esa fecha, 1 de enero de 1901, la tesorería de la conferencia general tenía $35 con algo ahí. Eso era lo que tenía la iglesia. La conferencia general de los adventistas del séptimo día, en su tesorería tenía $35 con algo. Y tenía deudas por $1.250.000. Estaba mal, muy mal económicamente. Buenas noches, mi hermana Mirta Félix. Un placer que esté por aquí. Pero también había otras dificultades. Había dificultades de tipo administrativo. Había interés
de algunos dirigentes de mantener una especie de control directo de parte de los presidentes y cosas, del presidente, de un control directo de que se hiciera lo que ellos dijeran y que todo se siguiera dirigiendo desde Battle Creek. El amor nunca deja de ser, pero gracias, Mena. Dice así, vamos a leerlo aquí. Vamos a ver, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahí te está diciendo que las profecías se van a acabar cuando Jesucristo vuelva. Entonces, volviendo a 1900. La gente, los dirigentes, habían organizaciones auxiliares que dirigían la educación, dirigían la obra médica y todo ese tipo de cosas. Y la iglesia entró en un conflicto. En el año de 1901 no pudo elegirse un presidente de la conferencia general porque habían sectores, el pastor Kellogg, A.T. Jones, que querían imponer otros criterios. A.T. Jones quería que la iglesia fuera totalmente liberal e independiente, o sea, que no tuviera una estructura central que dirigiera, sino que cada quien fuera libre de actuar y de hacer lo que quisiera. Era una especie de congregacionalismo llevado a tal extremo. Y el doctor Kellogg entonces quería imponer el panteísmo. Y Kellogg y Jones se asociaron para imponer su criterio, copar la presidencia de la conferencia general. Pero la hermana White intervino. Él ya quería que hubiera reformas. Para la reunión de página 119 de nuestra organización, para la reunión de apertura del Congreso de la Asociación General, se vio a Elena White subir al estrado y demandar reorganización en términos muy firmes. Aun cuando la forma en que ha de lograrse no la podía decir, desde su perspectiva era su deber instar a la reforma, pero era responsabilidad de los delegados desarrollar la forma. G.A. Irwin, el presidente, reconoció la fuerza de la petición hecha por ella, pero no fue más allá de las generalidades sobre el tema de la reforma. En ese punto, Daniel tomó la iniciativa y propuso que se suspendan las normas y precedentes usuales para organizar y tramitar los asuntos de la Asociación General y que se nombrara una comisión general que desarrollara recomendaciones relacionadas con la reorganización de la denominación y otros temas de interés. Había algo aquí que yo iba a leer, pero va a ser como muy puntilloso con respecto al Congreso del mes próximo. Entonces, para que no se piense que yo estoy enchinchando en ese sentido, bueno, vamos a leer lo que dice la hermana Juan aquí. Dice, exigió una renovación sin demora. No permitir que este Congreso termine y se clausure como lo han hecho todos los congresos, con la misma manipulación, con el mismo tono y el mismo orden. Dios no lo quiera, hermanos. La hermana White sabía mucho. Entonces, seguimos adelante. Entonces, el don profético ha trabajado activamente en proveer dirección a la iglesia y en mantener la iglesia en la unidad de la fe. Impidió que A.T. Jones y que Kellogg dividieran la iglesia y la convirtieran en cualquier disparate. Y apoyó a Arturo Daniels para que fuera presidente de la conferencia general, porque era quien en ese momento garantizaba que nos mantuviéramos en la unidad de la fe y también que la dirección de la iglesia fuera por buen camino. Dice Ranko Stefanovic en este mismo libro, El don de profecía, página 254, él escribió, tradicionalmente, los adventistas del séptimo día han entendido que las predicciones del Apocalipsis 12:17 y 19:10 se cumplieron
en la vida y ministerio de Elena White. Aunque tal creencia está firmemente arraigada en las profecías del último libro del Nuevo Testamento, debe entenderse que estos textos no son profecías sobre Elena White. Se refieren más bien a la plena manifestación del testimonio de Jesús entre el pueblo de Dios a través del don de profecía en el tiempo del fin. O sea, no fue que Apocalipsis 19:10 y 12:17 se referían específicamente a Elena White, sino a la manifestación del don de profecía. Y como dice Ranko Stefanovic, que esta creencia está firmemente arraigada en las profecías del último libro del Nuevo Testamento. Lo que creemos sobre Elena G. de White está firmemente arraigado en las profecías del último libro del Nuevo Testamento. O sea, no es un invento. No es un invento. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta este tema del don profético, pero está ahí. Yo sé también que hay gente que se han excedido con el don, con los escritos de Elena G. de White, que lo han utilizado mal, que han tratado de sustituir la Biblia con los escritos de Elena G. de White. Pero Elena G. de White fue de gran bendición para la iglesia adventista y lo sigue siendo todavía. Lo sigue siendo aún. Bien, son las 10:26. Este programa debe llegar hasta las 10:30, pero yo me voy a ganar esos 4 minutos y los invito para el jueves a las 10 de la noche. Entonces vamos a hablar ahora específicamente, vamos a utilizar este libro, Introducción a los escritos de Elena White, de George Knight. Así que permítanme orar para que terminemos. Gracias, Dios, por la bendición del estudio de tu palabra. Gracias porque los dirigentes de la iglesia se preocupan porque nosotros podamos tener la información necesaria en el formato que podemos manejar y entender y exponer. Bendice a todos los que se comunicaron y se conectaron en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, que Dios les bendiga.